Buenas a todos. En este vídeo, después de haber visto el esquema general de una instalación ICT, pues vamos a centrarnos en los elementos captadores en dicha instalación. Los elementos captadores, como ya sabemos todos, son las antenas. Nosotros obtenemos varios servicios de telecomunicaciones a través de las antenas. Serían servicios de radio, televisión y televisión vía satélite. En primer lugar, vamos a ver cómo se caracteriza una antena, en el sentido de qué elementos, con qué herramientas contamos para conocer su comportamiento y los distintos tipos de antenas que podemos encontrarnos en una instalación ICT, una infraestructura común de telecomunicaciones. En primer lugar, para caracterizar una antena tenemos, la primera herramienta es el diagrama de radiación. El diagrama de radiación nos muestra cómo se comporta la antena, qué ganancia tiene a la hora de transmitir o recibir en función de el ángulo de recepción de los rayos. Ya sabemos que los rayos, las ondas de radiotelevisión son ondas electromagnéticas, se transmiten en línea recta y podemos hablar de rayos. Este sería el diagrama tridimensional con un eje X, un eje Y y un eje Z. Sería muy complicado y muy incómodo trabajar con diagramas tridimensionales. De hecho, aquí hay que echarle mucha imaginación para ver las tres dimensiones. Y por tanto se suele utilizar cortes. Este, por ejemplo, sería un corte horizontal de ese diagrama. Ahí lo tenéis, el verde. Y este sería un corte vertical. Como veis, se parecen bastante, así que en vez de utilizar este diagrama en 3D para caracterizar la antena, que sería difícil de ver, pues con un corte horizontal y un corte vertical lo vemos perfectamente. Si lo ponemos un poquito más grande, aquí tenemos un ejemplo típico de diagrama de radiación. Como digo, estos son ángulos, distintos ángulos en una circunferencia que representan los ángulos a través del cual nos está llegando el rayo. Si nos llega, por ejemplo, un rayo a 0 grados, que sería aquí, es cierto que aquí pone 0 y aquí 90, pero bueno, normalmente el 0 se toma aquí como veis aquí. Este diagrama es diferente. Pero bueno, si nos llegan los rayos por aquí, que es lo importante, simplemente vemos que la ganancia que representa el radio esta es ganancia en decibelios, pues es bastante alta. Mientras que si nos llegara el rayo, por ejemplo, en este ángulo, que aquí pone 150 grados, ese ángulo prácticamente se llega a 0, si os fijáis. Entonces es muy diferente el comportamiento de la señal, como lo bien o mal que funciona la antena en función del ángulo en el que llega ese rayo. Entonces tenemos aquí el lóbulo principal, que sería este lóbulo en el que la ganancia es mayor, luego lóbulo secundario a determinado ángulo, otras zonas que medio funcionan bien y ya lóbulos traseros. Este diagrama corresponde a una antena direccional. ¿Por qué? Porque la señal llega mucho mejor a lo largo de esta dirección, este ángulo, que por ejemplo aquí atrás. Entonces es un diagrama direccional. Si fuera omnidireccional, el diagrama tendría forma de círculo. Ya estudiaremos qué datos, qué elementos podemos sacar a partir de este tipo de diagrama. Pero para adelantarnos, pues podríamos hablar de una ganancia máxima, de un cierto ancho de haz, un ángulo, relación delante y atrás, etc. Lo veremos en clase o en otros vídeos. Otra curva muy importante es la respuesta en frecuencia de la antena. Como comentamos en clase, la antena recibe señales alternas y esas señales alternas pues no discurren por la antena libremente, sino que la propia antena tiene una cierta impedancia. La impedancia es la oposición al paso de una corriente alterna. Esa impedancia depende de la frecuencia, no es constante. Entonces, si hay cambios en esa frecuencia, la impedancia cambia y por lo tanto, esto que es la ganancia respecto a esa frecuencia cambia. Sería equivalente a poner una gráfica ganancia-impedancia. Nos saldría algo muy parecido. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra antena funcionará en un determinado rango de frecuencias. Ese será su ancho de banda. Por ejemplo, esta sería una antena Televes tipo 5. Esta es una antena Yagi UHF, apta para TDT,
Pues el canal 59, que está a 778 MHz, está aquí. Tiene una ganancia de 13,6 decibelios, bastante razonable. El canal 29, 538 MHz, tiene una ganancia de 10,3, bastante menos que 13,6. Ya sabéis que 3 decibelios es el doble de la señal, pero bueno, sigue siendo aceptable. Y esta diferencia tan grande entre el canal 59 y el canal 29 la nivelaremos, lo arreglaremos con los amplificadores monocanales. Exacto, por eso se utilizan los amplificadores monocanales. Claro, esta antena, si aquí hablamos de 538 MHz, si nos fuéramos al espectro FM a 108 MHz, la ganancia sería muy baja. ¿De acuerdo? El problema sería pues que no captamos la señal FM con esta antena, no nos sirve. ¿Por qué? Porque capta otras señales con mucha más potencia. ¿Y por qué? Pues por su impedancia, por la manera, por su respuesta en frecuencia. Eso sería la curva de respuesta en frecuencia, que nos determina básicamente en qué frecuencia la antena funciona, resuena, recibe una onda, resuena y funciona. El primer tipo de antena es la antena Yagi correspondiente a la banda UHF, donde se encuentra la TDT. El elemento fundamental de todas las antenas es el dipolo. ¿Por qué? Porque el dipolo es el elemento en el cual se induce la pequeñísima corriente que luego amplificaremos, que corresponde a nuestra señal. Veremos que la longitud de este dipolo depende directamente de la frecuencia de la señal que quiero recibir. Por otra parte, también contamos con reflectores, que son un elemento que básicamente para evitar, imaginaos, los rayos tienen que llegar al dipolo. Bueno, pues tendrían que apuntar directamente al dipolo para que esto funcione. Si ya nos llegara un rayo hacia aquí, ya lo perderíamos. El reflector nos ayuda a reaprovechar esos rayos. Y los directores, pues veremos que todos estos elementos nos servirán para hacer más direccional la antena. Aquí tenemos, este es el diagrama de radiación del dipolo plegado de por sí, que es el que hemos visto antes, ¿lo veis? Aquí está, esto es el dipolo, que es el elemento principal donde se induce la señal de la antena, y el dipolo de por sí tiene esta forma, este diagrama de radiación. No es direccional, bueno, no es direccional, es bidireccional. Por adelante y por atrás le llega bien la señal, por aquí cero. Bueno, pero si yo añado reflector, que es lo que comentaba antes, un reflector al final de la antena, pues lo que estoy haciendo es que la antena sea más direccional y reciba mejor la señal por ese lado. ¿Por qué? Porque reaprovecho algunos rayos que no he captado bien y se reflejan al dipolo. Y por último tenemos el director. Los directores, ¿qué realizan? Pues están achatando, si os fijáis, están achatando el lóbulo principal. Por tanto, la antena se va a volver más direccional, va a tener más ganancia en estos ángulos, se va a concentrar la energía mejor y por tanto captará la señal mejor, si está bien orientada. Aquí necesitas que esté perfectamente orientada, aquí no tanto. Esos son los distintos elementos de la antena Yagi UHF para TDT: el dipolo, los reflectores y los directores. Esto que veis aquí es una antena tipo Yagi de VHF, que se utiliza para la radio digital DAB o DAB, como lo queráis llamar. El elemento dipolo es esto pequeñito es el dipolo. Aquí tenemos el reflector y eso cumplirían la función de directores. Como veis, el reflector tiene más longitud y después ya los directores menos. Se utiliza para DAB, ya hemos hablado de la DAB, de su cobertura a día de hoy en España, de su presente, pasado y su futuro. Principalmente tiene más futuro que pasado y presente, la verdad, en teoría. Y ya comentamos que si no a nivel nacional parece que la cosa no se está impulsando, a nivel europeo sí. Y por eso digo que tiene futuro, pero casi que lo van a tener que meter con calzador en España. Pero bueno, futuro tiene, será DAB. Entonces, a día de hoy, desde 2011, de hecho, se están instalando obligatoriamente este tipo de antenas VHF. Y esta sería una antena de radio FM. Se llama también de dipolo plegado, porque vemos claramente como todo esto, el dipolo, tiene esta forma plegada.
Y la ventaja que tiene esta antena es que es omnidireccional, como es lógico en la radio FM que sea omnidireccional. Poco más que comentar de esta antena. Como es omnidireccional, su diagrama de radiación tendrá forma de círculo y capta en todas las direcciones. Este sería el dipolo. Un poquito más. Aquí el dipolo, que lógicamente tiene que estar sujeto, y ya está. Se conecta el cable coaxial, que no lo hemos comentado. En toda la antena pues bajamos la señal con un cable coaxial que tiene que estar preparado para exterior. No vale un cable de interior porque si no se cuartea en el primer verano, sobre todo en esta aquí de aquí, es que no tenemos una foto real de aquí. Pero tiene que ser un cable preparado para exteriores, por el hecho de que tiene que soportar frío, calor, lluvia, incluso temas de roedores y demás, según en el edificio en el que viváis. Es muy importante el tema del agua, porque el más pequeño agujerito que se puede hacer en un cable coaxial puede hacer que ese cable se convierta en una tubería y ese agua llegue incluso hasta la vivienda o hasta las cajas, los registros secundarios. Puede ocurrir, parece una locura, pero sí, puede ocurrir por las propias características del cable coaxial. Entonces pues conviene que la instalación esté muy cuidada. Y por último tenemos lo que sería la antena parabólica. No voy a entrar en mucho detalle porque esto corresponde a la unidad 5, pero básicamente la antena parabólica tiene dos partes bien diferenciadas. Una es el plato, que realmente se conoce como plato, pero realmente se llama reflector. Y esto que es el LNB, que ya veremos lo que significa y lo que tiene. Lo principal que tenéis que saber a día de hoy es que aquí dentro está el dipolo. Y el dipolo es enano, claro, es enano porque la señal de satélite tiene una frecuencia muy alta y a mayor frecuencia menor longitud del dipolo, como veremos en clase. ¿Cómo funciona esto? Pues teniendo en cuenta que el satélite está a 36.000 kilómetros, que es la órbita geoestacionaria, que es la que se consigue que el satélite sea un punto fijo en el horizonte, esta antena es muy direccional. Iba a decir diferencial, muy direccional. Por tanto, hay que enfocar la antena apuntando exactamente a ese punto fijo en el horizonte que es el satélite. ¿Por qué? Porque está en una órbita geoestacionaria. Esta distribución de platos sirve para que, como está tan lejos, pues es complicado conforme se va alejando un emisor de un receptor, pues lógicamente la intensidad de la señal disminuye. ¿Por qué? Porque se está repartiendo en una superficie mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Entonces interesa este tipo de antena para captar la mayor cantidad de rayos posible. Por eso esta forma grande. Y ahora, ¿por qué un plato? ¿Por qué un paraboloide realmente? Pues porque todos los rayos que van llegando aquí se concentran, se reflejan y se concentran justo aquí, el LNB, en el foco, que se llama. Ese es el principio de funcionamiento básico de una antena parabólica. Es como coger con un paraguas en caramelo en la cabalgata de Reyes. Pues si tienes esta forma, cogerás más que si tienes una bolsita pequeñita. Es tan sencillo como eso. Recoge más rayos, que dada la dispersión, a la intensidad disminuyente que disminuye desde el satélite debido a la lejanía, pues necesito más rayos, los capta todos, los refleja en el LNB y aquí, que es donde está el dipolo, resuena el dipolo y ya a través de un cable coaxial me llevo la señal hacia el RITS. ¿De acuerdo? Este sería el último evento, la parabólica. Ya veremos pues que en función del satélite que quiera coger, de la cobertura que tenga, necesitaré más diámetro, menos diámetro, el LNB, su polarización, etcétera. Esto tiene mucha historia que veremos en la unidad correspondiente. Y nada más, espero que os sirva un poco para comprender la forma de la antena, su utilización. Ya veremos cómo conviene trabajar con los equipos de cabecera, porque ya tenemos una pequeñísima señal. Tenemos una señal minúscula que se induce en los dipolos y ya veremos cómo trabajamos con esa señal para que pueda llegar hasta una toma de una vivienda sin que se nos vaya por el camino. Un saludo a todos.